En una reciente declaración, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, expresó sus dudas sobre el proceso de reestructuración interna anunciado por el FMLN. Funes cuestionó abiertamente la efectividad de estas medidas para salvar al partido político de la situación actual. Entonces, ¿qué va a pasar con estos partidos políticos?, se preguntó Funes, refiriéndose al FMLN y a la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan. El partido de izquierda ha anunciado un proceso interno de reestructuración como respuesta a los resultados electorales y a los cambios en el panorama político del país. Funes, al comentar sobre la propuesta de reestructuración liderada por Óscar Ortiz, actual secretario general del FMLN y respaldada por Manuel El Chino Flores, ex candidato presidencial, expresó sus reservas. Sinceramente, y aquí estoy pecando quizás de excesivamente incrédulo, no creo que esa sea la tabla de salvación para el FMLN, afirmó Funes. El exmandatario puso en duda la capacidad de la reestructuración interna para revertir la situación del partido. Su escepticismo sugiere un análisis crítico de las medidas propuestas y plantea interrogantes sobre la efectividad real de este proceso interno para revitalizar al FMLN. En cuanto al panorama político nacional, Funes destacó que, desde su perspectiva, la estructura del Estado seguirá bajo el control de nuevas ideas. Sus declaraciones sugieren una evaluación clara y contundente de la situación política del país, señalando que, independientemente de las medidas internas del FMLN, el control político permanecerá en manos específicas. ¿Qué le viene al país? ¿Cuál va a ser el futuro de la oposición? ¿Cuál va a ser el futuro del FMLN? ¿Y por qué insisto en el FMLN? No por mis simpatías hacia el FMLN o porque fui presidente, el primer presidente propuesto por el FMLN en el 2009. Lo digo porque ha sido una oposición importante. Si el FMLN hasta el 2019 había ganado 2 presidencias de la República, sus diputaciones, sus representantes en la Asamblea Legislativa no bajaban de 30 o de 28. Y tenía varios gobiernos municipales. Llegó un momento a tener 60 gobiernos municipales importantes, entre ellos la estratégica capital de San Salvador. Entonces el FMLN es un partido importante como partido de oposición, lo es también Arena. Entonces, ¿qué va a pasar con estos partidos políticos? Ya el FMLN anunció un proceso de reestructuración interna que, sinceramente, y aquí estoy pecando quizás de excesivamente incrédulo, no creo que esa sea la tabla de salvación para el FMLN, la reestructuración interna que ha planteado Óscar Ortiz como secretario general todavía en el FMLN y sobre la que ha insistido también Manuel El Chino Flores, como ex candidato a la presidencia de la República. Pero ¿qué va a pasar con el país? En términos políticos, el panorama está bastante claro. Se va a seguir teniendo el control total de la estructura del Estado. Eso no se va a modificar. La realidad política que ha predominado en el país desde el 2021, que Bukele logra mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es la misma que se va a mantener en estos próximos 5 años, o 6, dependiendo, como digo, de la suerte que tenga la reforma constitucional, que seguramente va a ser aprobada antes del 1 de mayo y ratificada inmediatamente después.